Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas. No temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. De mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. Gracias a Dios por la presencia de todos ustedes en esta ocasión tan especial que nos convoca para haciendo memoria, recordando a todos nuestros hermanos y hermanas que han partido a la presencia del Señor. Bueno, no puedo decir todo lo que estamos presentes acá, pero muchos de los que estamos acá hemos sido golpeados durante esta pandemia, ¿no? Por la pérdida de un ser querido. En algunos casos el fallecimiento fue producto de una muerte natural, bueno, enfermedad o por la edad, pero en otros casos producto de la pandemia, ¿no? Así que muchos de los que estamos acá hemos perdido a un ser querido y entendemos el dolor, lo que esto significa, ¿no? Bueno, yo mismo también perdí a mi esposa hace unos meses también. Y bueno, y todavía estamos ahí curando las heridas en el corazón. Pero el propósito de esta reunión en esta noche no es para orar por las almas de los que han fallecido, porque nosotros los cristianos, según lo que la palabra de Dios nos enseña, ya no tenemos por qué orar por una persona que ya falleció. Si la persona era un cristiano, está en la presencia de Dios.
si lamentablemente vivió y murió sin Cristo, está en la condenación eterna. Bueno, aunque sea doloroso, pero hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Pero según la Biblia, ya no cuenta el orar por una persona que ya pasó de esta vida, ya esta persona está en la eternidad y bueno, si es un hijo de Dios, una hija de Dios, está en una situación mucho mejor que nosotros. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña. Bueno, yo no he contado cuántos han sido, Pastor Martín, usted, hermano Jonathan, ¿cuántos han sido lo que hemos pasado en el video? 13 personas, ¿no?, que han fallecido de nuestra congregación durante esta pandemia. Y yo estoy seguro que esta noche algunos de ustedes también tienen familiares o parientes que han fallecido, bueno, que no eran parte de nuestra iglesia bautista aquí, Palmas Reales, pero como digo, todos hemos sido afectados por esta pandemia. En esta ocasión, queridos hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes un tema, bueno, realmente no es un tema, yo no sé ni lo que es, ¿verdad? Por decir así, ¿no? Sino que yo estaba pensando más que todo algo así como unas joyas, unas perlas sueltas de lo que la palabra de Dios enseña en relación al momento en que una persona parte la presencia de Dios. Y como le digo, yo estaba pensando cuando yo armaba este sermón, yo decía, ¿qué tema es este sermón? Yo no sé ni lo que es, ¿no? Pero yo estaba pensando como un collar de perlas preciosas. Y usted sabe que un collar de perlas preciosas se compone de diferentes piezas que van siendo unidas por un hilo. Y luego a las finales resulta en que es un collar hermoso, que se compone de diferentes piedras preciosas. Esta noche yo quiero darles a ustedes, con la palabra de Dios en la mano, 5 perlas preciosas, 5 perlas sueltas en cuanto a qué es lo que la Biblia enseña en relación a la muerte de un creyente, de una persona en esta vida. Y eso es lo que quiero hablarles en esta noche. Como digo, son perlas sueltas, pero tiene un solo tema, que es la muerte. La primera perla que les quiero dar en esta noche la he titulado Cuando un creyente fallece, la gloria se la lleva Dios. Hace un momento pasamos el video y justo al final en la pantalla salió este versículo del Salmo 116, versículo número 15. En el Salmo 116, versículo número 15, dice así: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y uno comienza a pensar, ¿no? ¿Por qué es que Dios estima la muerte de un creyente, de uno de sus hijos, una de sus hijas? Es que finalmente, hermanos, cuando una persona que ha confiado en Cristo como su Salvador personal y se cuenta en el grupo de aquellos que son parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, cuando uno muere y va a la presencia de Dios, Dios va sumando más gloria para su nombre. La gloria se la lleva Dios. Es por eso que la Biblia dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. También justamente el pastor Martín mencionaba un versículo cuando estaban cantando, dice así en Romanos capítulo 14, versículo número 8, dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esa es una verdad absoluta. No es una verdad relativa, es una verdad absoluta. Que ya sea que estemos vivos o que tengamos que morir, hermanos míos, somos del Señor. Así que si cuando llegue el momento en que nosotros tenemos que cerrar los ojos de esta vida y pasar a la eternidad, hermano mío, le pertenecemos a Dios. Claro está de que ninguno de nosotros puede dibujar, por decirlo así, o puede describir todo lo que significa el hecho de qué es pasar de esta vida a la eternidad, porque ninguno de nosotros ha estado allá. El único que ha estado allá y ha regresado es el Señor Jesucristo.
nada más. Porque yo sé que hay historias que circulan de personas que han muerto, que han regresado y cuentan historias. Y bueno, hermanos, son historias, yo no sé dónde la habrán sacado, ¿no? Pero muchas cosas que cuentan estas personas no se ajustan a lo que la Biblia enseña. Pero el único que ha estado en la otra vida y ha regresado es Jesucristo. Y lo que nosotros sabemos es que así estemos vivos o así tengamos que morir, somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Es por eso que esta primera perla dice, ¿no? Que cuando tenemos que morir, hermanos, la gloria se la lleva Dios. La segunda perla que les quiero compartir en esta noche en relación a todo este tema de la muerte es esta. Dios tiene pleno control de nuestras vidas. ¿Usted qué dice? ¿Dios tiene control o no tiene control? Sí tiene control, ¿verdad? Cuando comenzó esta pandemia, ya usted sabe, ya estamos acercándonos a los 2 años. Bueno, en otros países fue hace 2 años. Aquí en el Perú se declaró hace 1 año, 9 meses. Pero cuando comenzó la pandemia, hermano, había mucha gente que estaba asustada, no se sabía qué iba a ocurrir, muchos pensaban que ya era el fin de la humanidad, muchos ya pensaban que era el apocalipsis, que ya todos íbamos a desaparecer del planeta Tierra. Mucha gente inclusive se comenzó a ir lo más lejos que podían de las ciudades, se encerraban, hermanos, y compraban sus víveres. Y como el otro día uno de los pastores acá en la iglesia decía, en vez de comprar víveres, ¿qué era lo que compraban? Cantidad de papel higiénico, decían, ¿no? Y verdad, la gente estaba asustada y tenían miedo. Y yo hablé no sé con cuántas personas al inicio de la pandemia porque me consultaban, me decían, pastor, ya se acaba el mundo y todo, ¿no? Y bueno, yo estaba tranquilo, hermano, porque sencillamente yo sé, por lo que la Biblia enseña, que todavía el mundo no se termina. Así no va a terminar el mundo todavía. Esta pandemia, hermanos, fue una de las tantas pandemias más que han habido en la historia de la humanidad. Porque si usted revisa la historia, usted va a encontrar que a lo largo de la historia se han suscitado, no tengo idea de cuántas, pero sí le puedo decir muchas pandemias que han arrasado con millones de seres humanos. Bueno, hoy en día, gracias a la tecnología, gracias a los avances médicos, la pandemia ha sido contenida en gran cantidad en el sentido de que no ha podido haber tantas muertes como lo hubieron en otras épocas donde no existía la tecnología que tenemos hoy en día. Ok, yo entiendo de que para que pueda haber una vacuna efectiva el proceso es largo, ¿verdad? Se tienen que hacer investigaciones que toman años para que se pueda aplicar una vacuna efectiva. Pero, hermano, es lo que tenemos en este momento, la vacuna que hay. Y se tiene que reconocer, se tiene que admitir de que esta vacuna ha ayudado bastante a mitigar, a bajar el hecho de que personas estén falleciendo. Yo creo que todos somos conscientes de eso, ¿verdad? Bueno, yo sé que hay personas que no quieren vacunarse, son antivacuna, como se dice, pero bueno, son sus decisiones, respetamos porque cada persona tiene el derecho al libre ejercicio de su conciencia, ¿verdad que sí? Pero tenemos que decir también lo que pensamos nosotros, que es una buena decisión vacunarse. Yo sé que no es la cura definitiva, pero ayuda bastante. Pero el punto es, queridos hermanos, de que cuando comenzó esta pandemia, muchos pensaban que algo se le estaba escapando a Dios de las manos. Y no es así. Porque no hay nada, absolutamente nada, que se le escape a Dios de las manos. Dios tiene control de todo lo que ocurre en el universo, en el planeta Tierra, en cada país y en cada vida de cada ser humano. Dios tiene control. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 31, en el libro de los Salmos, en el capítulo 31, observe usted lo que dice aquí el salmista en relación al hecho de estar bajo el control de Dios. Capítulo 31, por favor, el versículo número 15. En el versículo número 15 dice, en tu mano están mis tiempos. Esa parte yo quiero resaltar con ustedes. Dice, en tu mano están mis tiempos. Bueno, el versículo completo sigue diciendo,
líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Bueno, fíjese usted que aquí habla de dos tipos de manos, ¿ah? De la mano de Dios y luego de la mano de los enemigos del salmista. Pero a lo que nosotros queremos apuntar es a la primera parte del versículo 15, donde dice, en tu mano están mis tiempos. Primeramente, la mano de Dios. Dios, todos nosotros estamos en las manos de Dios. Porque Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, ¿no? Y nadie las puede arrebatar de mí mano. Nadie la puede arrebatar de las manos de Cristo Jesús, porque no solamente estamos en la mano de Cristo, sino que dice que estamos en las manos del Padre. Dice, en tu mano están mis tiempos. ¿Qué quiere decir mis tiempos? Hermanos, mis tiempos, a la luz de lo que la Biblia enseña, quiere decir de que Dios es el que controla nuestro tiempo en esta tierra, en esta vida. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 y 2, hablando de los tiempos, aquí el capítulo 3 de Eclesiastés, si usted lo lee, todo va a hablar del tiempo en esta vida. Porque Eclesiastés dice así, capítulo 3, versículos 1 y 2 dice así. Todo tiene su tiempo, dice, y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Y luego añaden, y luego comienza una larga lista. Pero mire lo que dice el versículo número 2. Dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancarlo plantado. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el escritor de Eclesiastés? El predicador, porque así es lo que se llama Eclesiastés. Eclesiastés quiere decir el predicador. ¿Qué es lo que nos está diciendo el predicador? El predicador nos está diciendo de que estamos en las manos de Dios y de que todos nuestros tiempos están bajo el control de Dios. El tiempo de nacer está en el control de Dios. El tiempo de morir está bajo el control de Dios. Cuando estábamos en plena pandemia, yo escuché a un pastor que estaba tratando un tema parecido a esto y él decía, y tenía total razón, él decía así más o menos, decía, nadie en esta pandemia se está muriendo ni se va a morir sin que esté bajo el control de Dios. Y es cierto, hermanos. Ahora, los que estamos aquí, muchos de nosotros, como yo comencé a decir al inicio de este sermón, decía, ¿no? Hemos sido golpeados por la pandemia, nuestras familias han sido afectadas porque hemos perdido algún ser querido, a un familiar, ya sea por producto de la enfermedad del COVID o de repente por la edad o por otra enfermedad, pero hemos perdido a un ser querido. Pero lo que tenemos que entender nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, es esto. Nadie se ha muerto en este tiempo de pandemia sin que ya haya sido el tiempo que Dios lo había establecido así. Yo sé que es duro aceptarlo, ¿verdad? Yo sé que es difícil aceptarlo. Ahora, no les está hablando alguien que no ha experimentado el mismo dolor. Yo también lo he experimentado, ¿no? Imagínense usted, estaba hospitalizado yo también, salgo del hospital y en la puerta del hospital me dan la triste noticia de que mi esposa había fallecido. Ahora imagínense usted eso, ¿no? ¿Quién esperaba que ocurriera algo así? Nadie. Pero las cosas están bajo el control de Dios. En las manos de Dios están nuestros tiempos, hermanos. Es por eso que citando a lo que dice uno de los profetas menores, y era algo que yo estaba citando el día que estábamos aquí en el patio, antes de llevar al entierro a mi esposa, yo decía, citando a este profeta, decía así, el profeta dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Porque todos estamos en las manos de Dios. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de vivir, hay tiempo de gozar, hay tiempo de llorar. Todo eso habla Eclesiastés capítulo 3. Y finalmente hay tiempo de morir. Algunos de nosotros vivimos como si nunca fuéramos a morir. Algunos de nosotros viven la vida alegre y feliz viviendo en el pecado. Pero tenga usted en cuenta esto,
cualquier momento pasamos a la presencia de Dios. ¿Y cómo está su vida de usted? Perla número 3 que le quiero dar en esta noche en relación al tema que estamos hablando de la muerte. Algo que siempre debemos de tener presente es esto, que la vida es breve. La vida es breve. ¿Verdad que sí? Claro, yo sé que cuando estamos en nuestros 20s, pensamos que la vida no es breve, ¿no? Pensamos que tenemos todavía muchos años por delante, ¿no? Estamos en los 20s. Cuando estamos en los 30 decimos, bueno, todavía está pasando un poquito de tiempo, todavía quedan muchos años. Pero espérate, yo solo te digo, recuérdate lo que te estoy diciendo hoy día, cuando llegues a tus 30, a tus 35, la vida es como subir a esa montaña rusa. Usted sabe cómo es la montaña rusa, ¿no? Bueno, yo nunca he subido hasta ahora. Yo la vez pasada le contaba a ustedes en una prédica que ese es uno de mis deseos subir, ¿no? Uno de mis deseos antes de morirme es subir a una montaña rusa. Todavía no subo. ¿Sabe por qué nunca subí? Porque Benny no me dejaba subir nunca a una montaña rusa. Benny me decía, no me quiero quedar viuda, así que no subas. Bueno, yo sí quiero subir una montaña rusa, ¿no? Entonces, ahora, usted sabe cómo es la montaña rusa, ¿verdad? Va subiéndose, va lento y lento, lento. Así es la etapa en la vida, en la juventud va lento y lento, pero cuando llegas a cierto punto, la vida comienza a bajar, pero y los años se pasan 5, 10, 15, 20 años y cuando no te das cuenta ya estás ya, pero con tu cabello más blanco que el del pastor Hidalgo. O en algunos casos sin cabello todavía, ¿no? Pero así es la vida, ¿verdad? La vida es breve. Ok, observe lo que dice el salmista en el capítulo número 90, versículo número 12. En el capítulo 90, versículo número 12, el salmista dice lo siguiente en relación a la brevedad de la vida. Dice así, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Precioso versículo. Precioso versículo. ¿Qué quiere decir enséñanos a contar nuestros días? Hermano, quiere decir de que nosotros tenemos que ser conscientes de que dentro de la gracia de Dios, y decimos dentro de la gracia de Dios porque nadie sabe, ¿verdad? Podemos hacer un proyecto de vida para vivir hasta los 70 u 80 años, una vida larga físicamente. Y uno cuando comienza a sacar la idea, tengo tal edad y me falta tantos años para llegar a los 70, entonces uno comienza a buscar sacarle el máximo provecho a la vida. Y uno comienza a decir, tengo tal edad y ¿dónde voy a estar dentro de 5 años? ¿Qué voy a haber hecho en 5 años? ¿Qué voy a haber logrado en 10 años? ¿Dónde voy a estar de aquí a 15 años? Porque la vida va pasando, los años van andando y tenemos que aplicar lo que dice en este versículo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Años atrás, yo un día le dije a mi esposa, le dije, no, ven y le dije, los años van pasando y quiero hacer lo que siempre deseé hacer. Porque no quiero que sigan pasando los años y decir que no lo hice. ¿Y qué era lo que yo quería hacer? Le dije, Benny, yo quiero ir a la universidad y quiero sacar mi título a nombre de la nación en teología. Porque bueno, nosotros estudiamos en un seminario que no nos dan título a nombre de la nación, ¿no? Lo único que es un reconocimiento a nivel de iglesias. Pero yo sabía que ir a una universidad tenía que volver a estudiar todo lo que yo ya había estudiado. Y algunos pastores amigos me decían, pero Fernando, otra vez estudiar todo. Lo voy a hacer, dije. Me fui, hermanos, y volví a estudiar 5 años, otra vez todo lo que había estudiado. Luego de terminar eso, estudié otra vez los cursos que me pedían y a las finales obtuve no solamente mi bachillerato en teología a nombre de la nación, está registrado en SUNEDU por si acaso, y también obtuve mi licenciatura en teología. Oh, hermano, para mí fue una alegría, ¿verdad? Porque yo le dije a Benny, yo no quiero llegar a ser anciano y mirar hacia atrás y decir, ¿por qué no lo hice?
Y bueno, y Benny siempre me apoyó bastante, bastante, me apoyaba ella. Inclusive cuando tuve que sustentar mi tesis para la licenciatura, ella estaba más feliz que yo todavía. Y eso justamente fue en marzo de este año. Y ella estaba saltando en un pie cuando dieron un dictamen de una aprobación unánime por mi tesis. Y gracias a Dios por eso. Pero hermanos, el punto es lo que dice este salmo, ¿no? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, porque la vida es breve. Y el Señor Jesucristo enseñó de que ninguno de nosotros, por más que se esfuerce, le puede añadir más tiempo extra a su vida de la que Dios ha determinado. Por ejemplo, hoy en día nosotros buscamos que añadirle tiempo a la vida, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros tomamos vitaminas? Bueno, yo alzo mi mano y tomo vitaminas, ¿no? Sí, también. Las ancianas tienen que tomar vitaminas, muy bien, ¿ah? Muy bien, sí, está bien. No, son mis amigas, por eso yo las estoy molestando, ¿y así o no? Así es. No, y está bien. Benny siempre me decía, Benny me decía a mí, Fernando, tú tienes que tomar tu vitamina para los huesos, y yo sigo tomando mi vitamina para los huesos. Y tienes que tomar tu calcio, y sigo tomando mi calcio. Tienes que tomar... Ay, hermano, Benny me llenaba de vitaminas, y sigo tomando yo mis vitaminas hasta ahora, fielmente lo que mi esposa me ordenó que tome, ¿no? Así es, ¿no? Aunque esté en la eternidad, pero sigo obedeciendo sus órdenes de ella. Entonces, pero hermano, pero el punto es de que así nos cuidemos, y debemos de cuidarnos, por favor, no me malinterprete, debemos de cuidarnos, pero así nos cuidemos, no le vamos a añadir a nuestras vidas un solo día más de lo que Dios ha determinado que vivamos. Mire lo que dice en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 27, Cristo. Mire lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo número 27. Mateo 6, 27. Cristo aquí les plantea una interrogante a sus oyentes y lógicamente a nosotros también, donde dice así: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El problema viene de que algunos piensan siempre en relación al crecimiento físico, ¿no? Dice, ya ves, tú eres chato y no vas a crecer más, dicen. Y ya así te quedas, eres de 1,50 m y ahí te quedas. De repente estirándote un poco puedes crecer 1,52 m, ¿no? Algunas madres lo estiran a sus hijos, ¿no? Para que crezca, hijo. Los cuelgan como murciélagos para que crezcan un poco más. Pero no, si eres chato, chato eres y de ahí te quedas chato, fuiste así, ¿no? Pero de eso no está hablando. No está hablando que si usted tiene cierta medida, no puede crecer 1 centímetro ni 5 centímetros más. De eso no está hablando aquí. Aquí está hablando el Señor de que no podemos añadirle tiempo extra a nuestra vida. En la NTV, que es una traducción que usamos bastante aquí en nuestra iglesia, dice así: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Hermano, nadie le puede añadir a la vida un momento más. Dios estableció que nosotros vivamos tanto tiempo y tanto tiempo vamos a vivir. Y se acabó, ¿verdad? Cuando ocurrió lo de mi esposa, ella falleció el 15 de abril de este año. Y usted sabe muy bien que en esa temporada la situación era difícil en el país porque había muchas personas enfermas, no habían camas y UCI, no habían camas para hospitalizar. Usted recuerda la situación en abril de este año. Y hermano, nosotros por la gracia de Dios pudimos conseguir cama pre-UCI y a ella la internaron en un área y a mí me llevaron a otra área, nos internaron a los dos, por la gracia de Dios. Y eso ocurrió en abril. Y luego cuando uno sigue leyendo los reportes que se están dando en el país sobre la enfermedad, uno ve que más o menos al mes, en mayo, la situación comenzó a mejorar y comenzaron ya a descender bastante las personas infectadas. Bueno, y comenzó a ver más o menos al mes, comenzaron a dar la noticia, decían, hay menos hospitalizados, hay camas vacías en los hospitales ahora. Oh, hermano, entonces yo decía en mi corazón, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que mi esposa tuvo que enfermarse cuando no habían camas? Porque si hubiera habido una cama UCI, yo decía en mi corazón, Dios, mi esposa se hubiera sanado y la tendría acá. Entonces yo estaba cuestionándome por qué, ¿no? Pero hermano, lo que yo tengo que aceptar, el hecho es de que cuando Dios ya establece el momento que se tiene que morir, hermano, se establece y punto, y ahí queda.
Y nadie puede añadirle a la vida física ni un solo día más de lo que Dios ha establecido que sea así. El apóstol Santiago, en el capítulo 4 de su breve epístola, pero muy nutritiva, él está hablando de las personas que están dedicadas al negocio. Y él dice, ¿no? Los que están dedicados al negocio dicen, hoy vamos a viajar a tal ciudad y vamos a hacer ese negocio. Y Santiago sigue diciendo, vamos a viajar a la otra ciudad y hacemos tal negocio. Y Santiago agarra y dice que eso está mal, dice. Porque Santiago dice, más bien ustedes deberían de preguntarse, ¿qué es su vida? Dice. Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y así es la vida. La vida es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y el apóstol Santiago añade esto, dice, para aquellos que están viviendo, como hace un rato yo le decía, hay gente que vive pensando, o a veces ni siquiera piensan, de que nunca van a morir. Y Santiago dice, en lugar de lo cual debería, es decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y así es. Yo acabo de leerles a ustedes en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Tenemos que aceptar nosotros como cristianos, como creyentes, de que si vamos a hacer planes, tenemos que hacer planes con Dios. Y de que tenemos que entender de que nuestras vidas, a la luz de lo que Dios ha programado, es un lapso muy breve de tiempo. 50 años, 70 años, 80 años, es poco, ¿verdad? Una perla más, perla número 4 que le quiero dar en esta noche sobre este tema que estamos hablando. Algo muy relacionado a lo que estábamos diciendo hace un momento, y esta perla es la siguiente, dice, cuando llega el día de la muerte, no se puede hacer nada. ¿Qué dice usted? ¿Es así o no? Es así. Yo he podido ver durante esta pandemia personas conocidas, y hablo de personas conocidas, que se enfermaron y que aún a pesar de que teniendo mucho dinero, no pudieron conseguir una cama UCI, sencillamente se siguieron agravando y fallecieron. Por más que quisieron hacer todo lo que podían hacer con su dinero, de traerles el mejor médico, de llevarlos al extranjero en un vuelo privado para internarlos en el mejor hospital que pudieran internar lo que hay en el planeta Tierra, sencillamente no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando llega el día de la muerte, no se puede hacer nada. En el libro de Eclesiastés una vez, en el capítulo número 8, en el versículo número 8, en el 8:8 dice así, 8:8 de Eclesiastés dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad liberará al que la posee. Fíjese lo que dice este versículo, dice, no hay potestad sobre el día de la muerte. O sea, quiere decir de que usted ni yo tenemos control del día de la muerte. No podemos impedir el día de la muerte, dice, y no valen armas en tal guerra. Sencillamente, no hay forma de escapar de la cita obligatoria en el día de la muerte. Cuando llega el día de la muerte, se acabó las cosas. No hay más que se pueda hacer. Claro, nosotros cuando alguien se enferma tenemos que hacer todo de nuestra parte. Ir al médico, medicina, tratamiento, y porque no vamos a decir que vamos a abandonar a una persona. Hacemos nuestra parte por nuestros seres queridos y tenemos que hacerlo así. Pero cuando llegue el momento que se tiene que partir de esta vida, la cosa se acabó y sencillamente se terminó todo. Y vamos a la presencia de Dios directamente. Así es las cosas. Así ocurrió con mi padre, que falleció ya hace 10 años atrás, si no me equivoco. Llegó el día que él estaba ya mal y sencillamente conversé con él y unos 2 días antes de que él falleciera conversamos y él ya sabía ya
Y yo le decía, ¿ya hiciste la paz con Dios? Sí, me dijo, ya hice la paz con Dios. Él era cristiano. Bien. Entonces me dijo, así es, nos vemos arriba. Y así más o menos a los 2 días él partió a la presencia de Dios. Es que no se puede hacer nada. Nosotros cuánto quisiéramos retener a nuestros seres queridos. Si usted me pregunta a mí, yo no quisiera que nunca mi esposo hubiera fallecido. Habíamos hecho planes pensando en cosas, ¿no? En la vida, habíamos hecho planes para viajar aquí en el Perú. Inclusive habíamos hecho planes para ir en alguna ocasión a visitar a nuestro hijo, a nuestras nietas que viven en el extranjero. Habíamos hecho planes en nuestra casa para vivir juntos y envejecer en nuestra casa que estamos acabando de arreglar aquí cerca. Pero hermano, Dios sencillamente dijo, se acabó. Y cuando llegue el día de la muerte, se acabó. Una perla más que le quiero dar en esta noche sería la perla número 5 y la última que les doy es esta. Los creyentes tenemos una esperanza después de la muerte. Y esa esperanza es la resurrección en Cristo Jesús. ¿Verdad que dice usted? Tenemos la esperanza de la resurrección, ¿verdad? Observe lo que Pablo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, por favor. 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 13 en adelante, por favor. Capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses. En el capítulo 4, en el versículo número 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí se está usando la palabra dormir como una metáfora de la muerte. Y está hablando de los creyentes que ya han muerto, se refiere Pablo. Dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis. O sea, para que la tristeza no les consuma, dice. O sea, para que no sigan cada día poniéndose más tristes. Eso es lo que está diciendo en el texto bíblico. Observe usted las últimas palabras que dice. Como los otros que no tienen esperanza. Ok, cuando alguien muere, un ser querido, hay tristeza, hay lágrimas. Pero lo que Pablo está diciendo, que la tristeza no les consuma, que cada día no estén más tristes, sino que cada día estén menos tristes. No estén como aquellos, dice, como los que no tienen esperanza. Ahora, por lo tanto, los creyentes en Cristo Jesús somos el otro grupo que sí tenemos esperanza. O sea, hay una esperanza en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es esa esperanza? Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, aquí viene la esperanza, dice. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí está la esperanza. ¿Cuál es la esperanza, pastor? Que cuando Cristo venga, Él va a traer con Él a los que durmieron en Él. O sea, cuando Cristo venga, porque todo el pasaje está hablando del momento del arrebatamiento de la iglesia. Y cuando Cristo venga, al momento del arrebatamiento de la iglesia, con Él en las nubes van a venir las almas, los espíritus de todos los creyentes de la iglesia que ya han muerto hasta ese momento. Van a venir con Cristo para que se produzca la resurrección. Dice el versículo 15. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que ya han muerto. 16. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la esperanza cristiana. Que Cristo cuando venga va a venir trayendo el alma y el espíritu de todos aquellos que ya han muerto. ¿Para qué? Como dice aquí al final del versículo número 16, para que se produzca la resurrección. O sea, para el creyente en Cristo Jesús esa es la esperanza. Porque el inconverso no tiene esperanza. En esta noche hay algunos que me están oyendo que no tienen esperanza, que creen que cuando se muera todo se termina ahí. Algunos creen que somos como las plantas o como los animales,
que cuando una planta o un animal muere se termina la vida para siempre. Y no es así. Para los creyentes, la buena noticia es que después de la vida terrenal hay una vida que la vamos a pasar en la presencia de Dios. Pero para el inconverso que vive y muere sin Cristo, la mala noticia es que cuando muera va a ir a una eternidad, por toda la eternidad, valga la redundancia, lejos de Dios y sufriendo las consecuencias de sus pecados. Pero el creyente tiene una esperanza, la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. Yo quiero terminar en esta noche contándoles algo que sucedió aquí en nuestra iglesia, en este año, en estos meses. En junio de este año, en el seno de una familia de nuestra congregación, nació una niña. Esta niña nació justo al día siguiente del cumpleaños de mi esposa. El cumpleaños de mi esposa lo celebrábamos el 6 de junio. Y esta niña nació el día siguiente, el 7 de junio. Entonces la familia, muy contentas y amigos nuestros y de la iglesia, ellos decidieron ponerle el mismo nombre a la niña. Le pusieron Benny. Dentro de la familia Andrade, ¿verdad? Le pusieron Benny. Aquí está la hermana Stephanie, aquí está el hermano Javes. Y bueno, la niñita estaba enfermita, lamentablemente se enfermó, pasó todo un proceso médico, no entré en detalles, y lamentablemente la bebé el 28 de septiembre de este año falleció, partió a la presencia de Dios. Entonces, cuando esto ocurrió, yo le escribí algo a la familia Andrade, tratando de darles una palabra de consuelo, de aliento en lo que había ocurrido. Y yo quiero leerles a ustedes lo que yo le escribí a ellos. Pero antes de leerla, yo les quiero decir, lo que yo le escribí a ellos expresa lo que yo creo en cuanto a la muerte. ¿Qué creo en cuanto a la muerte? Yo creo que primero, cuando un creyente muere, va a la presencia de Dios, directo. Segundo, yo creo, y a pesar de que aquí en la iglesia hay algunos que no creen, ese es su problema, yo creo que cuando una criatura, un bebé muere, va a la presencia de Dios. Yo digo, porque hay algunos acá en la iglesia que me han hablado, me dicen, no, pastor, ¿cómo usted va a creer eso? Que la elección, la predestinación y todo. Bueno, no me importa eso, ¿no? Su problema de ellos. Pero yo creo lo que la Biblia, yo entiendo en la Biblia. Y como pastor soy responsable de lo que se enseña en esta iglesia. Y creo también, lo tercero que creo, es que cuando vamos a la presencia de Dios, de acuerdo a la enseñanza del Apocalipsis capítulo 21 y 22, estamos paseando en aquel jardín celestial que del trono de Dios sale un río de agua cristalinas. Entonces, yo le escribí a la familia estas líneas. Escuche, por favor, lo que le escribí. Yo le dije, querida familia Andrade, cuánto siento lo ocurrido. Pero ahora su Beni, la Beni de ellos, que se llamaba la niña Beni, su Beni, juntamente con mi Beni, están viendo el rostro de Dios. Estoy seguro que en estos momentos las dos Benis están caminando, tomadas de la mano, están tomadas de la mano junto al río que sale del trono de Dios. Y yo le dije, les acompaño en su dolor. Y al escribir estas palabras estoy derramando lágrimas con solo pensar en mi Beni. Y perdónenme, ¿no? Pero yo le extraño mucho a mi esposa. Y yo ya les he contado que con Beni nos conocimos desde niños. Yo le extraño mucho, yo la amo a ella y solamente digo, un día la voy a ver en la presencia de Dios. Y yo quiero terminar diciéndole lo que la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. En Hebreos 9, 27, la palabra de Dios dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio.
¿Hay un juicio después de esta vida? Sí lo hay. Pero triste es llegar a ese juicio sin Dios. Es triste. Pero ¿por qué no asegurarse ahora a un abogado celestial que es Cristo Jesús? Porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 y capítulo 2 que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Va a haber un juicio después de esta vida? Sí lo hay. Y vuelvo a repetir, triste es llegar a ese juicio sin Dios. Triste. Y mire que no le estoy hablando de religión, porque la religión no puede hacer nada por usted. La iglesia no puede hacer nada por usted. El pastor no puede hacer nada por usted. Usted es el que tiene que tomar una decisión de aceptar a Cristo en su corazón y dejar que Cristo sea su Salvador y que Cristo sea su abogado para cuando llegue ese juicio. Le invito a que usted reflexione y pueda abrir su corazón a Cristo Jesús. Hemos querido esta noche hacer esta mención porque ya estamos acercándonos al término del año y no queríamos terminar este año sin recordar a los hermanos y a las hermanas de nuestra congregación que durante estos ya casi 2 años de pandemia partieron a la presencia de Dios. Queremos decir que no los olvidamos, queremos decir que los recordamos a todos ellos, que los amamos y que lo único que han hecho ellos ha sido precedernos en el viaje hacia la eternidad. Cuando estábamos en toda esta pandemia, a comienzo de este año, me parece que fue en marzo, Benny compró un arbolito pequeño de un ponciano. Y Benny dijo, vamos a sembrar ese árbol, dijo, para que recordemos a los hermanos que han fallecido. Porque usted sabe que a Benny le gustaba todo lo que es jardín aquí y andaba metida en el jardín. Muchos de ustedes que pasaban por acá la encontraban ella siempre en el jardín, limpiando, arreglando, comprando plantas, y todo era jardín, todo el jardín ella andaba metida. Entonces ella, a fines de marzo, ella compró un arbolito y dijo, vamos a sembrar este arbolito. Bueno, pero ya ahí 2 nos enfermamos, y estuvimos mal a fines de marzo, y bueno, luego ocurrió todo lo que ocurrió, y el arbolito no se sembró, y luego yo vine, ya me comencé a recuperar, ya, y en abril, en mayo, no recuerdo en qué fecha, me dijeron, ¿qué vamos a hacer con el arbolito? Vamos a sembrarlo, dije yo, como Benny había dicho, para recordar a todos los que habían fallecido, a los hermanos. Y mi hijo agarró y mandó un dinero y le dijo, no compren, yo quiero que compren otro arbolito para que lo siembren para mi mamá, dijo. Así que compraron un arbolito más. Y nosotros hemos sembrado aquí en la avenida Estivina, hemos sembrado 2 árboles. Tenemos un árbol en este lado de acá directo, a esta altura de acá, afuera, que lo hemos sembrado diciendo, este arbolito que está en esta altura de acá es por todos los hermanos y las hermanas de nuestra iglesia que han fallecido durante todo este tiempo de pandemia, este árbol. Y más acá, a esta altura por aquí, hemos sembrado un árbol que mi hijo compró y hemos dicho, no, este árbol es de Benny. Ahí está. Así que se lo digo a los hermanos para que de aquí a 10 o a 20 años, cuando yo ya no esté, ustedes sepan, ¿no? Ese árbol lo sembraron para recordar a la hermana Benny. Ahí está, ¿verdad? Porque, hermano, lo que yo lo que le quiero decir es, nunca debemos de olvidar a los seres queridos. Ellos están en la presencia de Dios. ¿Y usted cómo está? ¿Usted está listo para ir a la presencia de Dios? ¿Usted está preparado para ir a la presencia de Dios? ¿Usted está lista para ir, si fuera posible, esta noche a la presencia de Dios? Abra su corazón y reciba a Cristo como su Salvador personal.